Estamos comunicados con ahora para hablar de un tema también central, que estamos hablando con Marcos Rebasa, que es el director del Observatorio de la Tarifa de UMED. Marcos, ¿cómo te va? Quique Mayorén y Carlos Montero, te saludamos acá de este lado de la grieta. Buen día, ¿cómo le va? Estamos del lado de la grieta, ¿cómo así? Y se llama así. Porque hay una grieta, creo que no empezó... Sí, cada vez más, es una zanja, ya es más grande que una precipicio. Pero vos sabés que cada vez que dicen la grieta que empezó el gobierno, Cristina, digo, a mí me dicen los fusilados del 56... Lo mataron. Y Plaza de Mayo de junio del 57. El bombardeo de la Plaza de Mayo. De los 30.000 desaparecidos, ahí no había grieta para estos muchachos. ¿Qué era? Justicia para los pobres. Digo, la grieta viene de que el mundo es mundo. Y nosotros decidimos pararnos de la grieta. Eso lo dijo Carlos Marx también en su momento. Carlos Marx nos dijo acá, se reunió con Quique y le dijo, parate de la grieta. Pero sí, parados de la grieta, estamos preocupados porque la forma como se difunden las noticias son a veces engañosas. Recién estamos hablando del caso de los jubilados, que le dicen, le vamos a dar 82% móvil, le vamos a ajustar por inflación, y el único objetivo es sacarle 100.000 millones de pesos. Y en el tema de tarifa estamos desordenados, si vos querés, porque avanzan la audiencia pública, todo. ¿Sirven para algo las audiencias públicas, Marcos? Mira, tendrían que servir para algo. Nunca han sido demasiado tenidas en cuenta, esa es la verdad. Pero justamente por eso la Corte, en el fallo del año pasado, el famoso fallo Sepi, dijo, basta, dijo, las audiencias públicas tienen que ser un mecanismo de democracia participativa, tienen que ser tenidas en cuenta, tienen que ser participadas y deliberativas, tienen que ser, en fin, las puso en el tope la Corte, dándoles un sentido muy muy interesante y muy valioso. Pero si no son vinculantes, los tipos escuchan, vos le decís de todo, las barbaridades que le han dicho a Aranguren ahí sentado, y el cierra, bueno, vamos, ya está, cumplimos con la formalidad, por más que la Corte diga, hay que hacerle, y vos te tomás el trabajo de preparar todo para decirlo, y después los tipos hacen lo que se les canta, parecería. Claro, peor que antes, porque antes no eran nunca fueron vinculantes, pero antes se les daba muy poca bola, pero ahora, después de la Corte, es peor, porque es como que la toman en solfa y cumplen la formalidad con una impunidad impresionante. Es realmente lamentable, porque lo que quiso hacer la Corte es darle una fuerza muy grande a la audiencia pública, porque como no hay otra forma del usuario de participar en esto, se tomó como esa atribución la Corte, y va a decir, bueno, esto lo fijo como política, no solo en la audiencia, no, sobre todo el sistema de servicios públicos. Dijo una serie de cosas, pero especialmente dijo para la audiencia pública. Algunos dicen, no, pero eso es un invento norteamericano. Es cierto, lo tomamos de las public hearings de Estados Unidos, porque en Inglaterra no se usan este tema, pero un tratadista muy interesante de los servicios públicos, que ya falleció, Salomoni, decía... Jorge Salomoni. Mi amigo Jorge Salomoni. Sí, señor. Sí, que hemos llevado algunas charlas del Instituto Argentino de Servicios Públicos. Pero, muy amigo mío. Sí, me acuerdo de aquellas charlas. Bueno, Salomoni dijo, y el cabildo abierto, la tradición española y argentina y local de los cabildos abiertos, ¿no eran comienzo de audiencias públicas, acaso? Sí. O sea, que no nos vengan con esas cosas extranjeras. Es muy local, es muy democrático, de una democracia participativa, como dice la misma Corte. O sea que se han burlado. Y en el caso de los entes reguladores, la participación de las organizaciones de usuarios, ¿siguen teniendo presencia, opinan, tienen algún valor? Pero es marginal. Siempre marginal. En algunos entes más que en otros, pero es una presencia muy marginal, incómoda inclusive. Los tienen ahí, pero la realidad es que los entes reguladores han perdido absolutamente su virtualidad cuando fueron creados con cierta autonomía. La autonomía casi no existe. Yo no digo que no tengan vinculación con la realidad de lo que funciona como poder ejecutivo, pero con cierta autonomía, bueno, eso no existe, son órganos puramente administrativos
de cumplimiento de órdenes. Quería preguntar sobre lo que mucha gente supone, inclusive los que no estamos tan al tanto de lo que sucede en esos lugares, es que aparece como una puesta en escena cuando ya está todo fijado qué es lo que van a hacer a partir de, de ministros como los que tenemos. ¿Es así? ¿Es una puesta en escena? ¿Se modifica algo? Absolutamente, es un show. Es un show. Yo voy más allá. Bueno, sí, también eso es lo que digo. Es un gran show porque está todo definido, pero lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Hay que preguntarse. Porque le tienen miedo a que la Corte repita en alguna presentación que haga algún grupo de usuarios, y les digo que hay algunos que están intentando hacerlo, justamente de que no hicieron audiencia pública para los aumentos de la producción de electricidad, que según ellos antes no entraba nada más que el transporte y distribución, que eran servicios públicos, pero no la producción, porque era un servicio de interés general, no era servicio público. Y la Corte dijo no, tanto la producción de gas como la producción de electricidad, por razones análogas, deben ir cada vez que aumentan, que son los precios estacionales semestrales, a audiencia pública, de manera que dentro de 6 meses tendríamos que tener nuevamente una audiencia pública. ¿En la producción quién fija el precio? Es decir, Camesa. Camesa fija un precio, en el caso de la energía, fija, este es el precio. Es decir, lo calcula Camesa, el acto administrativo lo hace el Ministerio de Energía, pero Camesa propone, calcula y dice, en este momento para este semestre, más o menos con lo que hay de agua, lo que hay de térmicas, lo que hay de nucleares, aproximadamente para un semestre vale tanto, con una posibilidad de recalcular a los 3 meses, o si ocurre algún evento extraordinario, este es el precio. Cosa que hizo en esta audiencia, pero lo dijo ahí, en ese momento. O sea que no hay información previa, todo mal. Dicho toda esta introducción, los usuarios, ¿qué van a tener que pagar ahora de aumento en lo que falta del año y el año que viene? ¿Ya está acordado, definido? Nosotros en el observatorio vamos a hacer, después de los datos que ellos dieron, que son muy confusos, como yo digo, con masomenismo, porque la audiencia siguiente fue cómo se trasladaba ese aumento de energía a las tarifas de Norte y del Sur, y calculamos, pero lo vamos a precisar, que para diciembre el aumento de las facturas va a rondar no menos del 50%, y un 20% adicional en febrero, con lo cual, si alguien tenía, como dijimos en el primer informe del observatorio, desde el 2015 alguien tuvo un 600% de aumento de luz, sobre ese 600 un 50, o sea, va a tener un 900% contado desde 2015. Por eso ellos dicen, no, nada más que un 40, nada más que un 50. No, sobre la brutalidad anterior. Sobre lo anterior, que se suma y se potencia. Y el que tuvo 1.500, el que tuvo 1.700, tuvo algunos casos de no residenciales, pero de... Es casi lo que acompañaron mis ingresos. Mis ingresos aumentaron el 900%. Claro. No, menos. Los ingresos para nosotros, para el mes pasado, eran un promedio general, aproximado, por supuesto, ahí arriba y abajo, era un 60. Un 60% frente a 900, un 60% frente a 1.500, depende de lo que está pagando. Exacto. Es un poco abusivo, ¿no? Después dicen, esto es gradual. ¿Esto es gradual para vos? No resiste el sentido común, ya no lo que dijo la Corte el año pasado, que tienen que ser graduales, progresivos, teniendo en cuenta la capacidad contributiva, que lo más importante es el hombre, no es el mercado. Es una sentencia progresista, pero al mango, ¿no? Y si no es confiscatorio, bueno, todo eso lo tomaron, no quiere usar la palabra. Sí, pero nos imaginamos por dónde se lo pasaron. No le interesó a nadie. Lo que pasa es que no tenés dónde quejarte ahora. Este es el problema. ¿Cómo? Que no le interesó al gobierno esto, lo que dijo, lo que dice el Papa ni lo que dice la Corte Suprema. Pero no tenés dónde reclamar. No, lo único que se puede hacer, hay gente que lo está pensando, yo tengo mi reserva al respecto, aunque pienso que es bueno, es hacer acciones judiciales impugnando justamente estos aumentos por no
seguir los lineamientos que fijó la Corte. Por eso yo digo que no hay un espíritu republicano, porque ¿qué es la república? La república es la división de poderes. Y la justicia, en ese fallo, dijo, vamos a aclarar qué le corresponde a cada uno. Lo dijo en el fallo. A mí, justicia, me corresponde poner los límites. Al Congreso, fijar los criterios generales, las leyes. Y al Poder Ejecutivo, aplicar las tarifas concretamente. Eso también, papel mojado, porque esos límites que fijaron de cuál es el sentido de una tarifa, los límites, papel mojado, ¿no? Para decirlo con elegancia. Hasta la vieja teoría de la tarifa razonable, ¿no? Que sea razonable la tarifa, claro, pero la que vos puedas pagar. Exacto, la tarifa justa y razonable, ellos la definieron, porque justa y razonable es un criterio que viene del derecho norteamericano, que acá se han encargado algunos tratadistas de darles el sentido a favor de las empresas, ¿no? Porque siempre hay esos académicos especialistas. Pero la Corte los tradujo a la situación local muy bien. Y dijo, justo y razonable quiere decir que no sea confiscatoria, la capacidad de pago, derecho humano a la vida digna, que incluye la electricidad, el gas, toda una serie de paradigmas que no se respetan en absoluto. Y por eso yo digo, a la Corte, en este punto, se la pasan por ahí. Entonces, digo, no hay república, no hay espíritu republicano, no solo en esto, ¿no? Pero bueno, yo lo marco en este punto. Jorge Salomoni, entre otros que escribían, hablaban de los servicios públicos como un derecho humano, el derecho al agua, el derecho a la luz, el derecho al gas. Digo, hoy esto ha desaparecido como un derecho humano. Lejísimo está de ser así, ¿no? Sí, absolutamente. Es llamativo como la Corte en ese fallo habla de los derechos humanos y cita la resolución de una aclaración sobre los tratados que ahora no tengo muy presente y la ponen como cita específica, que es qué significa el derecho humano en los servicios públicos en base a disposiciones de organismos internacionales y de tratados internacionales. Es muy interesante como eso no existe pero está en otra, pero no podemos pedirle a esta gente que ni siquiera a nivel académico que miren eso. Tienen un norte, una mira fija y no interesa qué. Marcos, estamos siendo oyentes, hablamos con Marcos Rebasa, que es el director del Observatorio de la Tarifa de la UNED, de la Universidad de la Educación y el Trabajo, Metropolitana de Educación y Trabajo. Digo, en esta historia, de aumento de tarifas, todo ¿esto se ve en inversiones después o se ve en dividendos? ¿Cómo es la historia? Bueno, esa es otra gran discusión. Se supone, el sentido común diría que yo aumento las tarifas y mejoro el servicio, o acompaño de alguna manera, no exactamente, una mejora del servicio. Se dijo que sí, que este verano iba a haber esa mejora del servicio, pero la cuestión no es este verano, la cuestión es que todo el año, que sobre todo en las barriadas del Gran Buenos Aires, los cortes están a la orden del día, que el aumento de tarifas tan grande tuviera una correlación con las inversiones, porque hay inversiones previstas en la revisión tarifaria integral que se hizo desde Norte y de Sur. Ahora, ¿cuándo terminarán? ¿Quién las controlará? ¿Irán par y paso con el aumento de tarifas? No, absolutamente no. Irán mejorando de a poco y se calcula que poner en orden el Gran Buenos Aires puede llevar alrededor de 5 años. De manera que no hay una correlación entre una cosa y otra. Aumento de tarifa con inversión, pero sí parecería que habría aumento de tarifa y dividendo, la plata se llevan del país estas empresas en alguna medida, ¿no? Ese es otro gran tema que ni quiero abrirlo, que es un gran arcano, un gran misterio, porque durante los últimos años se les dio muchos beneficios por izquierda. Ahora también se ha hecho una revisión tarifaria integral. No está claro, nadie hizo una auditoría de lo que perdieron, porque perdieron. Yo soy de los que digo que había que aumentar las tarifas eléctricas, no las de gas, pero sí las eléctricas que estaban atrasadas, no de esta manera. Ahora, no hay una auditoría de qué es lo que perdieron en el Norte y el Sur, si es que lo perdieron, hay que ponerlo en el balance, y lo que se les ha dado por otro lado y lo que se les está dando ahora, ese debe haber, no se hizo. Eso es una tarea del ente regulador. Eso es una tarea del ente regulador del Estado argentino, que está dando beneficios por derecha y por izquierda,
y que nos deja un gran misterio pendiente que algún día habrá que cerrar. No habría que hacer, digo, desde este lado de la grieta, ¿no? Una revisión total del tema de servicios públicos, de la prestación, del control, esto que la presten los privados, todo, y cómo, luego de esta experiencia que se empezó en los 90 hasta nuestro día, ¿no merecería hacer una revisión y tener una propuesta distinta de una ley general de servicios públicos, por ejemplo? Sí, absolutamente. Habría que hacerlo y que sea un debate nacional donde todos, como se dice ahora, una política de Estado, porque realmente yo no soy extremista y no digo que todos los servicios públicos tienen que ser estatales, aunque he escuchado últimamente que el del norte y del sur deberían pasar a filas estatales. Yo digo que si fueran estatales hay que buscar otro esquema, no el del Estado puro. Hay que aprender y mirar para adelante donde haya participación de los usuarios, participación de los trabajadores, participación del Estado, participación de los profesionales involucrados, de las asociaciones profesionales que saben del tema determinado, en fin, de la comunidad, para hacer de los servicios públicos algo más vivo, un poco como hacen las cooperativas, pero mejor todavía en el sentido, mejor, de otro carácter, digamos, que las cooperativas, ¿no? Es evidente que en un gobierno esta característica va a ser imposible esto, pero sí es interesante que desde el campo nacional y popular se abra este debate. Se abre ese debate y se empieza a discutir cuál es esa forma para que no nos tome del 2019, 2023 cuando corresponda. De sorpresa, y ahora qué hacemos. Y seguimos más o menos lo que estaba haciendo. Este gobierno tenía claro qué iba a hacer cuando asumió. Por más que lo pueda haber tomado de sorpresa hacer, pero sabía lo que había que hacer. Y en esta historia también lo que paga el costo parece que son las tarifas sociales, que de nuevo le van quitando derecho en este nuevo ajuste tarifario que hacen. Algo de eso hay también, ¿no? Sí, se están acotando, ellos dicen, pero hay un 30% de tarifa social. Primero que esos números no están claros, después que la tarifa social está muy limitada a una primera etapa de gasto, y después vuelven al sistema común, y después si se pasan también son como cualquiera, y la gente que usa tarifa social en general tiene el problema que tiene solamente luz, no tiene gas, o tiene gas en garrafa, entonces usa mucha electricidad, y ese pequeño monto que está subvencionado es muy pequeño, no lo saltan enseguida, de manera que es muy relativo también lo de la tarifa social. Marcos, te agradecemos muchísimo la comunicación. Para nuestros oyentes es fundamental que les contemos estas cosas, porque no están, te van a aumentar, ahora no va a haber más cortes, todo, solamente es el 50%, ellos dicen el 40%, ¿de qué es el 40%? Así es el 40% sin contar los 600 anteriores, sigue siendo una fortuna, porque mucho más de lo que ganamos. Los ingresos no aumentan el 40%. No, ahora dicen que nada más que el 10%, y imagínense lo que va a hacer esos aumentos, y sumémosle el gas es un robo, porque en electricidad yo digo que sí había un atraso, en el gas pagábamos lo que valía, esa es la gran mentira del gobierno, se pagaba el gas, no el transporte y distribución de gas, pero sí la producción de gas, se pagaba prácticamente lo que valía, no había subsidio, digamos. Claro, no había subsidio, valía tanto y los pagaba tanto de gas, había un subsidio en transporte y distribución que es un tema menor de la tarifa. Sí, en el valor de la tarifa total, en lo principal es la producción. Es la producción de gas, exacto. Marcos, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te vamos a llamar, te vamos a invitar a la charla. Es muy importante que se conozca este tema de las tarifas de luz y de gas. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, saludos. Marcos Rebasa es el director del Observatorio de Tarifa de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, más conocidos como la UMET. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.